La noche se había convertido en un cuarto sellado, donde cada sombra parecía pulsar al ritmo de los latidos de Rumi. El aire estaba cargado, casi tangible, como si la carga latente que Hinu había acumulado durante semanas se materializara en una presión invisible sobre su pecho. Ella no lo sabía aún, pero su perímetro emocional empezaba a ceder, a agrietarse con la precisión de un cristal sometido a tensión gradual. Un comentario fuera de lugar, un silencio demasiado prolongado, un gesto demasiado suave o demasiado calculado. Todo se sumaba a la ecuación que la mente intuitiva de Rumi comenzaba a desentrañar. Hinu, por su parte, navegaba con la calma de un estratega entre emociones y verdades ocultas. Su inteligencia afectiva había aprendido a modular la intensidad de sus palabras y la cadencia de sus mensajes. Un buenas noches acompañado de un emoji cuidadosamente elegido, un retraso en la respuesta que generaba incertidumbre, un halago justo en el límite de la sinceridad. Cada acción medía y controlaba la energía emocional de Rumi. Sin embargo, él ignoraba que la mente de Rumi ya estaba en alerta máxima y que cada microexpresión suya, el arqueo casi imperceptible de una ceja, la leve tensión en sus labios, la contracción fugaz de su mandíbula, era un registro de alarma que Hinu no podía borrar. La escena se volvía más densa cuando Rumi recordó los últimos encuentros cara a cara. Hinu la miraba, pero sus ojos no eran los de siempre. Había una disociación emocional que ella no podía pasar por alto. Su sonrisa no alcanzaba la profundidad que solía tener. Sus palabras, aunque suaves, parecían cuidadosamente ensayadas. La carga latente que Hinu llevaba acumulada estaba a punto de estallar, y Rumi, con su perímetro de defensa, empezaba a intuir que algo que había sido sagrado entre ellos se había transformado en un terreno de sospechas y traiciones silenciosas. Fue en ese instante, en la penumbra de su habitación, que Rumi experimentó lo que los psicólogos afectivos llaman un punto de fusión. El momento crítico donde la percepción se encuentra con la intuición, donde las emociones reprimidas se enfrentan a la evidencia sutil. Su corazón latía de manera irregular, cada golpe enviando ondas de alerta a su mente consciente. Su mirada se perdió en el vacío por un segundo, y en ese segundo, cada recuerdo compartido con Hinu comenzó a mezclarse con el presentimiento de la traición. La memoria y la sospecha chocaban como olas contra un acantilado. El destino no se revelaba en confesiones, sino en silencios, en gestos mínimos, en pausas que decían más que cualquier palabra. Rumi se levantó de la cama y la luz de la lámpara delineó su figura contra la pared. Cada paso resonaba como un metrónomo de tensión en la habitación silenciosa. Hinu, aún inconsciente del proceso interno que ella estaba atravesando, esperaba una reacción sencilla, tal vez un enojo, un reproche. Pero lo que emergió fue una mezcla de claridad y desconcierto, un fenómeno que solo ocurre cuando la inteligencia afectiva de la víctima comienza a percibir la verdad más allá de la superficie. Sus ojos brillaban con una determinación fría, un fuego contenido que no explotaba, pero que prometía consecuencias. El primer mensaje de Hinu llegó en ese momento, un ¿estás bien?, que, para él, era inofensivo, pero para Rumi era una chispa que encendía un polvorín emocional. La tensión subió varios grados. La atmósfera se volvió casi palpable, un espacio donde la respiración era un instrumento que medía la distancia entre la calma aparente y la tormenta interna. Rumi no respondió de inmediato. Su dedo temblaba ligeramente sobre la pantalla, y en esa pausa, Hinu pudo percibir, apenas, la fricción en su mirada, un indicio de que la fractura emocional ya no era reversible. La primera fisura en la relación se produjo en silencio. No hubo gritos, ni lágrimas, ni confrontación directa. Solo hubo un desplazamiento en la energía afectiva, un corrimiento imperceptible pero decisivo en el equilibrio que sostenía su vínculo. Cada interacción futura estaba ahora marcada por ese punto de fusión. La línea que separa lo tolerable de lo insoportable, la frontera entre la confianza que una vez existió y la sospecha que se enraiza como maleza. Rumi entendía, aunque aún no podía articularlo. Hinu había cruzado un límite invisible, y el precio de esa transgresión aún estaba por revelarse. Esa noche, Rumi decidió no confrontarlo. No aún. Se retiró al balcón, dejando que el aire frío cortara la densidad emocional de la habitación. Sus manos, aún ligeramente temblorosas, sostenían el barandal con firmeza. La ciudad dormida debajo de ella parecía un espejo de su perímetro emocional fragmentado. Luces que parpadeaban y desaparecían, sombras que se mezclaban con la penumbra, un recordatorio de que nada era lo que parecía. Su mente, sin embargo, estaba clara. El secreto de Hinu había sido detectado, y aunque aún no se pronunciara, la narrativa de su relación había cambiado para siempre. El silencio se volvió cómplice, y en ese silencio, Rumi comprendió la magnitud de lo que estaba por venir. La traición no necesita ser anunciada. Se percibe,
se siente y se prepara en la carga latente que uno lleva en el alma. Su mirada se endureció, su respiración se estabilizó, y mientras Hinu enviaba un segundo mensaje, ella lo vio como lo que era, una pieza más en el tablero, moviéndose con la elegancia del engaño, pero ahora frente a alguien que ya no sería manipulada tan fácilmente. El punto de fusión se había activado, el equilibrio se había roto. Y en la mente de Rumi, un pensamiento claro emergió entre la confusión y la rabia. El destino se forja en los silencios, no en las confesiones. El amanecer no trajo consuelo, solo amplificó la carga latente que Rumi había acumulado durante la noche. Cada rayo de luz que se filtraba por la ventana era un recordatorio cruel de la dualidad de Hinu, el hombre que conocía y la sombra que ocultaba. Su perímetro emocional estaba ahora en máxima alerta, una fortaleza bajo asedio que exigía vigilancia absoluta, aunque aún no existiera confrontación directa. El primer indicio real de la traición llegó en forma de un mensaje que no estaba destinado a sus ojos, pero que su inteligencia afectiva detectó de inmediato. Un emoji, una frase ambigua, una cadencia que no correspondía a la familiaridad que ella conocía. La revelación no fue explosiva, fue un golpe silencioso que caló hondo, como un cuchillo que atraviesa la piel sin dejar cicatriz visible pero que provoca dolor en lo profundo. La microexpresión que surgió en su rostro, una mezcla de incredulidad y repulsión contenida, fue apenas perceptible, pero suficiente para que la cámara de la narrativa registrara el quiebre. Rumi cerró los ojos, respirando hondo, tratando de contener la marea que amenazaba con desbordarse. La habitación estaba impregnada de un silencio casi sagrado, un vacío que amplificaba cada pensamiento, cada recuerdo, cada gesto compartido que ahora se teñía de traición. El punto de fusión se activó con fuerza. La línea entre el amor que aún sentía y la indignación que crecía se volvió imposible de ignorar. Cada fibra de su ser gritaba, pero su voz permanecía contenida, un eco interno que solo ella podía escuchar. Hinu apareció en escena minutos después, con la sonrisa que siempre había usado para calmar, para seducir, para desarmar. Pero Rumi ya no era la misma. Sus ojos lo atravesaron, escaneando cada microgesto, cada pausa, cada indicio de sinceridad o manipulación. La inteligencia afectiva que él había utilizado para controlarla se volvió en su contra. Cada movimiento suyo era analizado, diseccionado, juzgado. No había mentira que escapara al radar de alguien que había aprendido a leer entre líneas, a sentir entre silencios, a anticipar la fractura antes de que ocurriera. «Hinu, necesito que hablemos», dijo Rumi, su voz firme pero con un matiz de hielo. No era acusación abierta, era confrontación velada, la primera maniobra estratégica dentro de su perímetro emocional reforzado. El parpadeo, apenas perceptible, un fallo en su fachada cuidadosamente construida. Su sonrisa titubeó, y en ese instante, Rumi supo que la verdad estaba a punto de salir a la superficie, que la carga latente que él había sembrado finalmente se estaba revelando. Las palabras comenzaron a fluir como un río contenido. Vi tu mensaje, no era para mí, pero lo entendí todo. Cada silencio, cada demora, cada gesto ambiguo, su voz se mantuvo calma, pero cada sílaba llevaba la gravedad de un juicio inminente. Hinu, atrapado en su propio juego, intentó suavizar, excusar, negar. Pero Rumi no cedió. Su punto de fusión ya había alcanzado la masa crítica, la línea había sido cruzada y no había retorno. El ambiente se cargó de tensión. Cada respiración era un acto de resistencia, cada mirada un arma. La microexpresión de Hinu pasó de la sorpresa al miedo sutil, la primera grieta visible en su armadura emocional. Rumi lo estudiaba como quien estudia a un depredador al que ha logrado atrapar en su propio terreno. Su perímetro emocional se transformó en un tablero de estrategia. Cómo mantener el control, cómo obligar la verdad sin perder su propia integridad, cómo equilibrar la indignación con la inteligencia afectiva necesaria para sobrevivir al trauma emocional que acababa de descubrir. Y entonces llegó la confesión. No fue un grito ni un llanto, sino una aceptación silenciosa, un reconocimiento que caía como plomo sobre la sala. Sí, fue un error. No debí. La voz de Hinu se apagó antes de terminar y Rumi lo observó con la mirada que define los finales de los grandes dramas coreanos. No había furia descontrolada, no había lágrimas abiertas. Había un juicio silencioso, una condena implícita, un destino que se sellaba en el aire entre ambos. La atmósfera se volvió casi física. Cada objeto en la habitación parecía contener la tensión. Cada sombra proyectada en la pared representaba la dualidad de la traición y la revelación. Rumi sintió como la carga latente se transformaba en claridad, como la traición de Hinu, lejos de destruirla, le otorgaba una perspectiva que nunca había tenido. Conocer hasta dónde podía llegar la falsedad y hasta dónde ella podía sostenerse sobre su propio perímetro emocional reforzado. El bloque cerraba con un silencio pesado.
La traición había sido descubierta, la primera fractura había ocurrido y el punto de fusión había definido un nuevo equilibrio. Rumi ya no sería la misma, y Hinu comenzaba a comprender, demasiado tarde, que la inteligencia afectiva de ella había superado la suya. En los próximos encuentros, cada gesto, cada palabra y cada silencio cargarían el peso de esta revelación. La guerra silenciosa apenas comenzaba, y el destino de su relación se encontraba ahora en los intersticios del perímetro emocional, donde los silencios deciden más que cualquier confesión. El aire después de la confesión era denso, casi irrespirable. La habitación parecía contener cada partícula de tensión, como si el tiempo se hubiera detenido para que cada microexpresión se grabara en la memoria de Rumi. Su perímetro emocional estaba intacto, pero con una conciencia aguda de que cualquier error podía ser aprovechado por Hinu, cuya inteligencia afectiva no descansaba ni en la derrota. Él comprendió, tarde, que su mundo había sido penetrado y que la fachada de normalidad se desmoronaba ante la percepción de alguien que ya había detectado su fractura interna. Rumi no habló inmediatamente. En su mente, cada pensamiento se calculaba como si fueran piezas de ajedrez. Cada gesto de Hinu, cada palabra, era un potencial detonante de conflicto o una oportunidad de revelación adicional. Su carga latente no era de dolor, sino de claridad, un conocimiento que se filtraba lentamente, revelando hasta dónde había llegado la traición y delineando la ruta de su propia venganza emocional, sin precipitarse aún. Hinu intentó restaurar la calma con una sonrisa forzada, un halago vacío y un acercamiento físico que solía funcionar en el pasado. Pero Rumi percibió de inmediato la microfractura en su expresión, el leve temblor en sus manos, la dilatación imperceptible de sus pupilas, signos de un miedo que él aún no sabía controlar. Su punto de fusión interno estaba activado y la intuición de Rumi funcionaba como radar. Cada movimiento de Hinu era monitoreado, diseccionado y catalogado en su mente, un registro que sería usado más adelante. Hinu, no necesitamos palabras vacías ahora, dijo Rumi con voz controlada, firme, pero cargada de un poder silencioso. No había reproche directo, solo una acusación en la pausa, en la tensión que flotaba entre ellos. Cada segundo de silencio después de sus palabras aumentaba la presión, obligando a Hinu a sentir la magnitud de su propia traición sin que Rumi levantara la voz. La manipulación más potente es aquella que se ejerce sin tocar al otro físicamente, y Rumi lo sabía. Su estrategia silenciosa comenzaba a tomar forma, permitir que Hinu se confronte a sí mismo, sin escapar del juicio que ya había interiorizado. La atmósfera se volvió casi ritual. Rumi caminaba lentamente por la habitación, dejando que su presencia llenara cada esquina, cada sombra. La luz de la mañana delineaba su figura con dureza, y cada movimiento era calculado para proyectar control absoluto y serenidad implacable. Hinu seguía intentando leerla, buscando grietas, intentando recuperar el terreno perdido, pero cada intento era infructuoso. Su inteligencia afectiva ahora se encontraba frente a un muro que no podía penetrar, una mente que comprendía la traición y la convertía en poder propio. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Rumi decidió tomar la iniciativa, no con palabras, sino con acciones estratégicas. Revisó discretamente su historial, observó los patrones de comportamiento y comenzó a trazar un mapa mental de cada engaño, cada omisión, cada gesto que había sido parte de la manipulación. Su perímetro emocional se expandió, dejando a Hinu en una posición vulnerable, atrapado entre la verdad que él no podía ocultar y el silencio que Rumi manejaba como arma. Un momento clave ocurrió cuando Hinu se acercó, intentando tocar su brazo, un gesto que antes habría disuelto cualquier resistencia. Rumi retrocedió un paso, apenas perceptible, pero suficiente para romper la ilusión de control de Hinu. Su mirada se clavó en la de él, y en esa fracción de segundo no hubo palabras, pero se dijo todo: traición, decepción, desconfianza. Cada fibra de su ser emitía un mensaje claro: no hay retorno, y yo controlo esto ahora. Hinu tragó saliva, consciente de que su carga latente emocional había sido descubierta y que su manipulación ya no tendría efecto. Rumi lo observaba con calma letal, reconociendo que el verdadero poder residía no en la confrontación abierta, sino en la estrategia silenciosa que desgasta y redefine el control. En la penumbra, la dinámica había cambiado. Ahora Hinu estaba atrapado dentro del perímetro emocional que ella había construido, y cualquier intento de evasión solo reforzaba su posición. La escena cerró con un silencio que pesaba como plomo. La batalla no era física, ni siquiera verbal, sino psicológica. Cada respiración contenida era un acto de guerra. La revelación había sido absorbida, el punto de fusión consolidado, y Rumi sabía que el próximo movimiento de Hinu sería crucial. O se derrumbaría bajo la presión de su propia culpa, o intentaría un último intento de manipulación. Y en ambos casos,
Ella estaría lista, esperando, calculando, con el control absoluto de la narrativa de su relación. La tarde cayó como un telón pesado sobre la ciudad, tiñendo la habitación de Rumi con tonos dorados y sombras alargadas. La tensión era casi tangible. Cada objeto parecía contener la energía de los silencios previos, de las miradas que habían dicho más que cualquier palabra. El perímetro emocional de Rumi estaba en su máxima extensión. Firme, inquebrantable, un muro invisible que Hinu ya no podía penetrar con su habitual inteligencia afectiva. Hinu estaba nervioso. Lo invisible se había vuelto insoportable. Cada gesto de Rumi, cada respiración medida, cada pausa calculada, revelaba que el juego había terminado para él. La carga latente que había acumulado durante semanas, disfrazada de normalidad, ahora se enfrentaba al juicio silencioso de alguien que había comprendido todo. La primera grieta en su seguridad se abrió con un microparpadeo, apenas perceptible, pero suficiente para que Rumi lo registrara. Él temía perder el control, y ella lo sabía. Rumi se acercó lentamente, sin precipitación, dejando que cada movimiento proyectara autoridad. Sus ojos, brillando con determinación, evaluaban, medían, catalogaban cada reacción de Hinu. «Ya no hay excusas», dijo finalmente, con voz firme y clara. No era grito ni reproche, era sentencia silenciosa. Cada palabra flotaba en la habitación como una amenaza contenida, cargada de la intensidad de un drama coreano donde lo no dicho pesa más que cualquier confesión. Hinu intentó hablar, titubeante. Su sonrisa vacilaba, sus manos temblaban ligeramente. Intentó suavizar la situación con halagos y explicaciones, pero Rumi ya no necesitaba palabras para ver la verdad. La microexpresión que se dibujó en su rostro lo traicionó: miedo, culpa, desesperación contenida. Cada signo físico confirmaba lo que ella ya sabía: su infidelidad no podía ser negada ni disfrazada. «Lo vi todo, Hinu», continuó Rumi, cada sílaba un golpe silencioso. Cada mensaje, cada retraso, cada mentira que pensaste que pasaría inadvertida. La traición no necesita ser confesada cuando la carga latente habla por sí misma. Su mirada lo atravesaba, fija, intensa, un escaneo completo de su alma que dejaba sin defensa cualquier intento de manipulación. Hinu se quedó sin palabras. Sus intentos de manipulación ya no tenían efecto. La inteligencia afectiva que siempre había usado para controlar la percepción de Rumi se volvió impotente frente a la claridad y el control absoluto que ella había alcanzado. Su perímetro emocional no solo estaba intacto, sino reforzado por la evidencia y la comprensión estratégica. Rumi había convertido la traición de Hinu en una herramienta de poder. Ahora la narrativa estaba en sus manos. El punto de fusión alcanzó su momento crítico. La línea entre lo que había sido y lo que ahora debía ser se volvió irreversible. Rumi respiró hondo, midiendo cada palabra. «No es solo lo que hiciste, es lo que revelaste sobre ti mismo. Mostraste tu verdadera cara, y ahora no hay vuelta atrás». La tensión en la habitación era casi física. Cada segundo parecía prolongarse hasta hacerse eterno. Hinu intentó justificarse, pero cada palabra era absorbida por el silencio de Rumi. Cada intento de explicación se estrellaba contra su firmeza. La traición había sido expuesta, y la dinámica de poder había cambiado para siempre. Rumi entendió algo que pocos comprenden. La verdadera fuerza no reside en el castigo, sino en la claridad y el control emocional frente al engaño. Finalmente, Rumi se retiró un paso, dejando que el peso de la verdad cayera sobre Hinu. No había gritos, no había lágrimas, solo un reconocimiento silencioso. La relación había alcanzado su punto de quiebre. El perímetro emocional de Rumi permanecía inviolable, mientras que Hinu, atrapado en su propia culpa, comenzaba a comprender la magnitud de su error. El clímax cerró con un silencio absoluto, tan pesado que parecía aplastar la habitación. Cada respiración, cada microgesto, cada sombra proyectada en las paredes contaba la historia de una traición que se había revelado sin necesidad de dramatismos excesivos. La batalla psicológica había terminado. Rumi había sobrevivido al engaño y convertido la revelación en su arma más poderosa. En ese instante, la narrativa se tornó épica y fatalista. El destino de ambos ya no se forjaría en palabras, sino en los silencios y las decisiones que siguieran. Rumi había cruzado el umbral del conocimiento, y Hinu solo podía enfrentar la consecuencia de sus actos, atrapado dentro del perímetro emocional que ella había reconstruido a su favor. La noche volvió a envolver la ciudad, pero esta vez con un peso distinto. La habitación de Rumi estaba iluminada solo por la luz tenue de la lámpara, creando sombras alargadas que parecían contar la historia de todo lo que había ocurrido. El perímetro emocional que ella había construido estaba ahora reforzado, impenetrable, un muro silencioso que marcaba la frontera definitiva entre lo que había sido y lo que debía ser.
La carga latente de traición se había convertido en claridad absoluta. El engaño de Hinu ya no podía ocultarse ni justificarse. Rumi se sentó en el borde de la cama, respirando con un ritmo controlado. Su rostro reflejaba una mezcla de fatiga, resolución y una serenidad fría que solo emerge después de atravesar una tormenta emocional. Las microexpresiones que antes delataban dudas o miedo ahora eran sustituidas por un control absoluto. Cejas relajadas, labios apretados en una línea de determinación, ojos que brillaban con el fuego de quien ha entendido la verdad y la ha convertido en fuerza propia. Hinu, sentado frente a ella, estaba quebrado. Su inteligencia afectiva, aquella herramienta que antes le permitía manipular percepciones y emociones, ahora estaba inútil. Cada intento de explicación se encontraba con el muro silencioso de Rumi, y cada gesto de arrepentimiento era absorbido por su mirada firme, que no concedía indulgencias. Había comprendido demasiado tarde que la verdadera vulnerabilidad no reside en confesar, sino en no percibir la percepción del otro. El punto de fusión de su relación había alcanzado su máxima expresión. Lo que una vez fue amor mezclado con confianza ahora se transformaba en desconfianza absoluta, y la única salida era la reconstrucción de la narrativa emocional desde cero. Rumi entendió que la traición de Hinu no solo la había marcado, sino que le había otorgado un conocimiento profundo sobre sí misma, sobre su fuerza y sobre la manera de mantener el control de su mundo interno. El silencio llenó la habitación. No era vacío, era un acto de poder. Cada respiración de Rumi resonaba con autoridad y cada parpadeo era un registro de su dominio sobre la situación. Hinu estaba atrapado, consciente de que cualquier palabra que pronunciara no podía alterar la realidad que ella había establecido. La traición había sido absorbida, procesada y convertida en arma silenciosa. «Esto no se trata solo de ti», dijo Rumi finalmente, su voz baja pero firme. «Se trata de mí, de lo que no permitiré jamás y de lo que me niego a cargar en silencio otra vez». Cada palabra era un golpe sutil, un recordatorio de que el control había cambiado de manos. La carga latente de Hinu ahora estaba totalmente expuesta, mientras que la suya se había transformado en claridad estratégica, en poder emocional puro. Hinu bajó la mirada, derrotado. No había furia ni desesperación, solo reconocimiento de que había perdido la partida antes incluso de empezar a jugarla. La relación, tal como la conocían, había llegado a un punto de no retorno. El destino de ambos se había decidido en los silencios, en las pausas, en los gestos imperceptibles que solo alguien entrenado en la observación emocional podía interpretar. Rumi se levantó, moviéndose con calma, sin precipitación, y se dirigió a la puerta. Cada paso resonaba con decisión. No había reconciliación posible, no había excusa que pudiera reconstruir la confianza rota. Su perímetro emocional estaba intacto, y su inteligencia afectiva le permitía anticipar cualquier intento futuro de manipulación. En ese acto simple de caminar hacia el futuro, Rumi sellaba su transformación, de víctima de la traición a arquitecta de su propio destino emocional. Hinu permaneció en la habitación, inmóvil, mientras Rumi desaparecía tras la puerta. La luz se apagó lentamente, dejando solo las sombras de lo que una vez fue y marcando la separación definitiva entre la traición y la resiliencia. La historia había alcanzado su clímax, y la lección era clara. El verdadero poder no está en el amor ni en la manipulación, sino en la claridad que emerge después de la traición y en la decisión de reconstruirse a uno mismo. El silencio final de la habitación era pesado y absoluto, como un juramento no pronunciado. La narrativa cerraba con una certeza fatalista. El destino no se forja en las confesiones, sino en la forma en que uno enfrenta la verdad que los silencios revelan. Rumi había sobrevivido, había aprendido, sobre todo, había tomado control absoluto de su historia. Hinu, por primera vez, comprendió que las consecuencias de sus actos eran inevitables y que la percepción emocional de Rumi siempre había sido más aguda que cualquier mentira que él hubiera imaginado poder esconder. Y así, entre sombras y luces, entre silencios y verdades no dichas, la historia de la traición y la resiliencia alcanzaba su punto final, dejando un eco profundo de drama, psicología y fatalismo. El secreto de Rumi ya no era secreto. Era poder, claridad y el inicio de una nueva narrativa que nadie podría alterar.